Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ilu. Y hoy para comentarles el día 2 de la Operación de Libertad. Operación Libertad que fue empezada por Juan Guaidó junto con el apoyo militar vasto que tiene o que tuvo en su día, en su momento, y que continúa. La lucha del presidente interino de Venezuela continúa. Primero, una aclaración y corrección. En mi video anterior, yo denomino esto como un golpe de estado. Afortunadamente, personas en los comentarios me hicieron cambiar de opinión en el sentido de que siendo Maduro, el dictador Maduro, un usurpador del poder, un usurpador del gobierno, no le corresponde llamarle un golpe de estado, sino una recuperación de la libertad, un retorno de la democracia. Se llamaría más bien un cese a la usurpación de Nicolás Maduro, lo que fue la Operación Libertad. Bien, hecha la corrección, muchas personalidades como el señor Evo Morales brindaron su opinión en torno a esta situación en Venezuela. Personas con un gran sentido de la libertad que están luchando para terminar con la dictadura totalitaria que ejerce Nicolás Maduro y sus allegados, sus mercenarios privados, que son algunos militares que aún están ahí porque les conviene estar a su lado, ¿no? Bien, vamos a ver qué tiene que decir el señor Morales. El voto de los pueblos. Cada país tiene su propia particularidad en sus democracias. Y segundo, quiero decir que los agentes internos de Estados Unidos en Venezuela, o de Estados Unidos en Venezuela, no pueden provocar un hecho de sangre. Se sabe, esto viene del gobierno de Estados Unidos. Seguramente las personas con las banderas venezolanas que tienen rasgos de ser netamente venezolanos, sí, seguramente son guiados por Estados Unidos, porque ellos por sí solos no se pueden cansar de la represión, de la usurpación del poder, del abuso de autoridad, de las violaciones a los derechos humanos, las violaciones a los derechos civiles que viven a diario. Seguramente no tienen un límite en todo eso. Eso es lo que creo, lo que pienso al escuchar al señor Morales decir todo esto. Y la verdad que yo estoy en muy desacuerdo con él. Considero de que este levantamiento se dio muy tarde, pero ya empezó y espero que termine con el dictador Maduro o bien huyendo de Venezuela o bien cumpliendo condena en la cárcel venezolana, que más les apetezca a los propios venezolanos ponerlo. Y tercero, debe resolverse mediante el diálogo. Nosotros hemos propuesto un diálogo abierto con todos los temas. Y lamentablemente algunos sectores no aceptan un diálogo. Problemas de Venezuela o de cualquier país deben ser resueltos por los mismos pueblos, en este caso de los venezolanos. Condenamos este inicio de golpe de Estado. Esperamos que más bien puedan acordar entre venezolanos, empezar el diálogo correspondiente. A mí me llama mucho la atención que el señor Morales llame al diálogo, porque seguramente cuando al presidente interino Juan Guaidó lo secuestraron en frente de su familia unos terroristas de Maduro, seguramente fue para dialogar, seguramente dialogaron con él para poder llevárselo por la fuerza. Muy seguramente a los bomberos que metieron preso por hacer mofa de un animal, un burrito, comparándolo con Nicolás Maduro, y que fueron arrestados y están
y pasaron por esa penuria, muy seguramente dialogaron con ellos, ¿no? A los estudiantes que masacraron también, estudiantes venezolanos, dialogaron con ellos. La tanqueta que hace unos días, la tanqueta servil al dictador Maduro, que arrolló a varios manifestantes durante esta operación Libertad, muy seguramente esa tanqueta tuvo todas las intenciones de dialogar. Me parece interesante que piden diálogo cuando la gente se levanta, cuando la gente ya no soporta a este dictador de cuarta que es Maduro. Me parece interesante cómo piden diálogo cuando ya las cosas no son insoportables para el pueblo. Ahí piden diálogo, pero antes no. Es un insulto que a estas alturas el señor Morales pida diálogo, porque no corresponde. No corresponde. El dictador Maduro no va a entregar el poder por las buenas. No va a dejar su cómoda silla presidencial a la buena. Ya hay sangre corriendo por las manos de Maduro y está dispuesto a que esa cantidad de sangre aumente. Y la gente ya no lo soporta, la gente ya no lo aguanta. Por eso se da la Operación Libertad, para que termine la usurpación. Sigamos escuchando. Había conversado con algunos presidentes de Sudamérica, había pedido a algunos organismos internacionales en voz baja para cómo auspiciar y que se sienten y dialoguen entre la oposición y el oficialismo. Esa siempre va a ser la conducta del gobierno nacional. Muchas gracias. Esas son las declaraciones del señor Morales. El señor Maduro, el dictador Maduro, está buscando lo que son responsables del alzamiento militar. Como si tendría que haber un solo individuo que controle como autos a control remoto a los militares que se levantaron, al pueblo a los militares que se sublevaron, al pueblo que se levantó, como si tuvieran un chip para obedecer a un individuo y no sea por su convicción personal, por su sincera percepción de libertad que está truncada por el dictador, el usurpador Maduro. Y hay algo interesante en todo esto, que durante un programa de Jaime Bailey, él, según sus fuentes, afirmaba que Maduro estaba, cuando esto estaba en su auge, la Operación Libertad estaba en su auge, que Maduro estaba por escapar a La Habana, estaba por escapar a Cuba, con sus familiares, seres queridos, pero le llega un timbre, no, le llega una llamada, una llamada, creo que del mismo lugar al que estaba escapando, de alguien que apoyaba su régimen y que le incitaba a no hacer esa huida, por lo cual el señor Maduro no se va, y que por eso no es hasta que todo esto termina, el primer día de la Operación Libertad, y recién aparece Maduro, rodeado de sus guardaespaldas, rodeado de militares, rodeado de la gente que tristemente aún lo apoya, porque les conviene apoyarlo, a dar sus declaraciones. ¿Por qué confío en lo que dice el señor Jaime Bailey? Porque el año pasado él dio una primicia de un atentado que se hizo realidad, un atentado en contra de la vida del dictador Maduro que tristemente fracasó, y él fue el primero en decirlo. Por eso mismo yo confío en las fuentes del señor Jaime Bailey. Así que esto que ya empezó, muy seguramente, muy posiblemente va a terminar
con Maduro, o bien huyendo, o con Maduro cumpliendo condena por sus actos de violación a los derechos humanos. Bien, esto que les muestro es algo más actual, creo que es del día de ayer, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Luego de que ocurriese todo esto el primer día de la Operación Libertad, el señor Maduro pues, obviamente quiere mostrar, obviamente quiere enseñar que no está solo, que aún tiene apoyo, el poco que le queda, y que él aún tiene el poder, según él. Vamos a ver esto. Rodeado por 4.500 militares, Nicolás Maduro se ha presentado esta mañana para mostrar desde bien temprano que a él las Fuerzas Armadas sí que le apoyan. Una imagen de fuerza que le interesa Voy a ampliarla ahora, ¿sí? proyectar justo en su momento más débil, con más deserciones en sus propias filas. Derrotando intentonas golpistas de traidores que se venden a los... Yo veo un grupo reducido, risible para lo que son las Fuerzas Armadas venezolanas. Recordemos que el ejército de Venezuela es uno de los más vastos y amplios y numerosos de Latinoamérica. Y esto me parece que es no sé, una reunión de unos 50 individuos que están ahí porque si no están ahí seguramente los castigarán, los encarcelarán, les darán su castigo. Los encerrarán, me imagino, porque si así se maneja el dictador Maduro, o si no asistes donde él quiere que asistas, pues tristemente te va a tocar rendirle cuentas más adelante. Y no sé qué pasó con este video, ahora sí. Rodeado por 4.500 militares, Nicolás Maduro se ha presentado esta mañana para mostrar desde bien temprano que a él las Fuerzas Armadas sí que le apoyan. Una imagen de fuerza que le interesa proyectar justo en su momento más débil, con más deserciones en sus propias filas. Derrotando intentonas golpistas de traidores que se venden a los dólares de Washington. Y cuestionado también en el seno del chavismo. Y del otro lado, Juan Guaidó, que reaparece ante los suyos tras el fracaso de su alzamiento, pero ha retomado la iniciativa volviendo con ganas a las calles. Creo que queda absolutamente claro que ya el usurpador perdió. Manifestantes y también violencia, porque la represión ha sido dura. Más de 50 heridos y también esta joven muerta por un disparo de bala en la cabeza. El chavismo también intenta movilizar a los suyos, cada vez menos, y acusa directamente a Estados Unidos y a Trump de lo ocurrido. Esta escaramuza golpista la dirigieron personalmente desde la Casa Blanca. Repitiendo lo que suele repetir desde hace 15, 20 años el dictador Maduro. Y sí, yo estoy de acuerdo con lo que sugiere el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, de que Maduro ya perdió. ¿Por qué? En la Operación Libertad se vio bastante más apoyo por parte de militares que los que tiene Maduro. Y solo es cuestión de tiempo para que esa división se incline más hacia el lado correcto, hacia el lado que debería de estar el ejército venezolano, el lado de su gente, de su familia, de sus pares de nacionales. Bien, este video que vamos a ver es un resumen un poco más breve de lo que está ocurriendo y al final aparece una imagen pues bastante cruda de lo que comentábamos en el principio de este video. La tanqueta dirigida por un mercenario de Maduro arrollando a personas que se están levantando en contra del dictador. Pueblo de Venezuela, muy buenos días. El sol aún no se había asomado en la capital venezolana cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se dirigía a la ciudadanía, acompañado no solo de miembros de las Fuerzas Armadas en muestra de apoyo, sino también de Leopoldo López, uno de los líderes opositores más reconocidos del país, quien se suponía debía estar bajo arresto domiciliario. En este momento el coraje y la cordura para que llegue la calma a Venezuela. Guaidó indicó así que esta era la fase final de lo que llamó Operación Libertad.
En cuestión de horas, grupos de simpatizantes se dieron cita frente a la base aérea militar La Carlota, comenzando así enfrentamientos con elementos de seguridad. Las confrontaciones se extendieron por avenidas de Caracas. Nuestra corresponsal Osmari Hernández estuvo presente cuando se escucharon detonaciones. Bueno, pues hemos visto caer varias personas desmayadas alrededor como consecuencia. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, ya nosotros estamos desplegados y tal como está en los planes, invitamos a todo el pueblo, desde aquí invitamos a todo el pueblo de Caracas, vénganse para el Palacio Miraflores. Aseguró que las Fuerzas Armadas aún apoyan a Nicolás Maduro como presidente. Por su parte, Maduro no se ha proclamado en persona, pero a través de Twitter indicó que había hablado con los líderes de las Fuerzas Armadas, quienes manifestaron su lealtad. Vamos a estar Guaidó, a ver qué es lo que es. Y Leopoldo. Según el grupo de monitoreo NetBlocks, varios servicios de Internet en Venezuela fueron restringidos, lo cual ha limitado la distribución de información e imágenes de la situación, así como el apoyo de manifestantes más allá de la capital. Mientras la televisión oficial mostraba escenas de apoyo a Maduro, el gobierno no pudo bloquear este momento, captado por la agencia Reuters, transmitido en vivo por medios internacionales y que advertimos es gráfico, donde se ve a una tanqueta arremeter contra manifestantes. La intensidad de los enfrentamientos aún no disminuye. Durante la tarde del martes había confrontaciones en varios puntos de la ciudad. Terrible, terrible, terrible. Lo que suele hacer el régimen dictatorial. Bien, ahora, ¿qué tiene que decir el señor Mujica, Pepe Mujica, expresidente, sobre esta situación? Y a mí me sorprende bastante lo que el señor Mujica dijo, porque es inaudito, un poco indignante, y presta atención a lo que tiene que decir. ¿Qué opina de lo de las... Viaja, Uruguay se está moviendo. ¿Qué opina de lo de las tanquetas atropellando gente, Mujica? Que no hay que ponerse delante de las tanquetas. ¿Nada más? No hay que ponerse delante de las tanquetas. De hecho, no. De hecho, no creo que esa sea la solución, porque lo que está dando a entender el señor Mujica es que si un régimen dictatorial, criminales, delincuentes, serviles al dictador, están afuera, no salgas, quédate adentro. Sucumbe ante el dictador, ante la dictadura. Eso es lo que el señor Mujica da a entender con lo que está diciendo. Es una barbaridad. ¿Y quién mandó eso, a su parecer? ¿Maduro? Si usted sale a la calle, se pone. El que maneja la tanqueta vino con Cose acá, ¿cómo le... Y de ella no responde, balbucea un poco, y yo considero que el señor Mujica quizá ya le está afectando un poco lo que es la edad. Espero que sea eso y no haya dicho todo lo que escuchamos de manera consciente, porque si eso fuera así, de manera consciente, pues estaríamos ante una revelación de que el señor Mujica, con lo que dijo, estaría apoyando al dictador Maduro. Me parece muy triste. Bien, esto es una actualización de lo que es la Operación Libertad en Venezuela. Solamente es cuestión de tiempo. Espero que muy pronto los venezolanos puedan ver la huida del dictador, o bien que el dictador cumpla condena por todos los crímenes cometidos en contra de los derechos civiles y humanos en Venezuela. Muchas gracias por ver este video, un cordial saludo y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.